entonces. Ya estamos entonces en los procesos físicos en los transistores. Hemos indicado entonces, ¿no?, de que los transistores trabajan, decimos, ¿no?, particularmente en dos tipos de regímenes. En el entendido, decimos, de los transistores bipolares que tienen dos capas de transición entre dos regiones de diferente electroconductividad. Particularmente estamos hablando del transistor, decimos, NPN, emisor, base, colector. En cada una de esas regiones con diferente electroconductividad, sus respectivos bordes para su conexión, decimos, ¿no?, con fuentes externas, a objeto de trabajar, decimos, ¿no?, en régimen de activo, uno, régimen de cierre y régimen de saturación. Vamos a trabajar ahora, a ver, decimos, ¿no?, en el régimen activo. ¿Eso qué significa? Que la capa de transición del emisor, polaridad directa. En la capa de transición, decimos, ¿no?, del colector, polaridad, decimos, ¿no?, indirecta. Veamos entonces esa gráfica respectiva, ¿no? N, P, N.
polaridad indirecta, ¿no ves? Más, menos. Polaridad directa, más, menos. Intensidad del conector. Y C. Intensidad de la base. Y base. Intensidad del emisor. Emisor, base, colector. ¿Cierto? Emisor, base, colector. Está, obviamente, en polaridad, decimos, ¿no? Directa, ¿no? P2. Hay indicado que también decimos, ¿no? El transistor, se supone, decimos, ¿no? Dos subcircuitos. Un circuito de salida, colector, emisor, cuyos parámetros eléctricos estarán identificados, decimos, por el subíndice, decimos, 2. El circuito de entrada, decimos, cuyos parámetros eléctricos estarán representados por el subíndice 1. En polaridad, decimos, ¿no? Indirecta y directa, ¿no? Por indirecta. Esta es la capa de transición, ¿no? Capa de transición del emisor, y la arriba es capa de transición del colector. Capa de transición emisor, y esta sería capa de transición colector. Entonces el colector, esto es la base, es el emisor. ¿Listo, no? Ese es entonces, ¿no? La conexión, decimos, ¿no? En régimen activo, ¿no? Tenemos visita Marianita, el Choco Mario. Ya, cara, los niños llegan al tilín y se van a besar de cámara. Se van a pelear en el cuarto. Y el Choco para detrás de la gatita para. Ya. Veamos más o menos entonces, ¿no? Sí. Vemos entonces, ¿no? Que si está la capa de transición. Recordamos ciertos conceptos, ¿no? Que hemos visto en Dios. Si vemos que la capa de transición del emisor está en polaridad, decimos directa, de acuerdo a los polos, decimos, ¿no? De la fuente. Entonces decimos que la correspondiente, decimos, resistencia de esa capa de transición es pequeña. Es pequeña la resistencia de esa capa de transición. Y para el surgimiento, ¿no? De una intensidad, ¿no? Que es la intensidad, decimos, de difusión, suficiente, decimos, ¿no? Suficiente, ¿no? La diferencia de potencial, la FEM de la fuente, décima de vuelta. Décima de vuelta. Entonces va a originar una vez establecida la décima de voltios, ¿no? Va a originar una corriente de difusión continua, ¿no es cierto? Porque esto es cosano. ¿Está claro, no? Luego vemos, decimos, ¿no? Que la supuesta, decimos, ¿no? Resistencia, como está en polaridad indirecta, la capa de transición del colector
su correspondiente resistencia es grande. Su correspondiente decimos resistencia es grande, esa capa de transición, decimos, ¿no? Y por lo tanto, decimos, ¿no? En condiciones obviamente iniciales, ¿no? Podemos decir que por ella circula entonces una pequeña, ¿no? Intensidad, decimos, ¿no? Por esa capacitación. Pequeña intensidad, decimos, ¿no? De Dreyfus, decimos, de microamperes. Y por lo tanto, decimos, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? Adecuar, decimos, a un trabajo, ¿no? Normal, decimos, transitorio. Entonces, las tensiones, decimos, ¿no? De la fuente deberán ser unidades o decenas de voltios, en todo caso, ¿no? Unidades o decenas de voltios. Entonces, decimos, ¿no? Si eso es así, ¿no? Las tensiones directa e indirecta en las capas de transiciones, ¿no? En régimen activo, se considera, por lo tanto, ¿no? La siguiente relación. La tensión, decimos, colector emisor es igual a la tensión, decimos, colector base más la tensión, decimos, base emisor. Y como estamos en régimen activo, ¿no? Con las correspondientes polaridades, ¿no? Entonces se considera, ¿no? De que la tensión colector base es mucho mayor, es mucho menor, ¿no? Mucho menor a la tensión base emisor. Por lo tanto, entonces la tensión tu colector emisor es más o menos la tensión base emisor. Colector ya, ¿no? Entonces, un colector decimos, ¿no? Base, colector base. Mucha cosa. Bueno, tengo que tomar agua, ¿no? Estamos hablando entonces que la tensión, ¿no? La tensión base emisor, emisor es pequeña, base emisor. Entonces, el colector base, un colector base es mucho mayor a la tensión base emisor. La tensión, decimos, ¿no? Colector, decimos, emisor es mucho mayor a la tensión emisor, base emisor. Por lo tanto, entonces, si eso es así, decimos, ¿no? Digamos entonces que la tensión, decimos, ¿no? Un colector, decimos, emisor es similar a la tensión colector base. Ahora sí. Pueden copiar. Y para agregar más, entonces, si hablamos de las características, ¿no? Utilizando, decimos, los datos, ya decimos que se refiere, decimos, ¿no? Al diodo, podemos decir, decimos, ¿no? Que la gráfica de los voltiamperos del circuito de entrada es igual, decimos, a la gráfica de los voltiamperos del diodo en polaridad directa. Y la gráfica de los voltiamperos, ¿no? Del circuito, decimos, ¿no? De salida es básicamente, decimos, ¿no?
igual, decimos, ¿no?, a la gráfica del diodo en polaridad indirecta. Eso decimos, ¿no?, para acotar. Ahora decimos, ¿no?, el principio de trabajo, decimos aquí, el transistor, decimos, ¿no?, significa, decimos, lo siguiente, ¿no?, que la tensión directa, decimos, ¿no?, aplicada, decimos, ¿no?, a la capa de transición del emisor en el circuito de entrada base emisor, radicalmente influye, ¿no?, en la corriente del colector. Radicalmente influye, ¿no?, en la corriente, decimos, ¿no?, del colector. Veamos, decimos, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo. ¿No es cierto? Que aquí, digamos, ¿no?, esta es la capa de transición, decimos, ¿no?, del colector. Digamos, entonces, acumulación de partículas, ¿sí? Así, más, es mucho más amplia, decimos, ¿no? Es esa capa, decimos, de transición, donde acá tendríamos, decimos, ¿no?, los iones positivos, así, ¿no?, iones positivos, negativos, ¿no?, y la capa de transición, decimos, ¿no?, del emisor, decimos, ¿no?, que obviamente, decimos, ¿no?, significa, decimos, ¿no?, mucho más, decimos, ¿no?, menos gruesa, decimos, ¿no?, que esa capa de transición, decimos, del colector. Entonces tendríamos, decimos, un movimiento, decimos, ¿no?, de la intensidad, decimos, del emisor, decimos, de la siguiente forma, ¿no? Los electrones, ¿no?, estas son las intensidades, ¿no?, de difusión, básicamente. En ese sentido, los electrones, ¿no?, vamos a admitir a un compañero, ¿no?, ¿sí, no? Ya. Y de los huecos, ¿no? Huecos. Porque tienes, la intensidad obviamente tiene dos, particularmente, ¿no? Estamos hablando de una red activo, ¿no? Tendrá, decimos, ¿no?, también su otra componente, decimos, ¿no?, la de los huecos, ¿no? Pero en menor medida, decimos, ¿no?, que la de los. No olvidemos que estamos hablando, decimos, ¿no? Estamos hablando en polaridad, decimos, ¿no?, activa. Eso significa que la primera corriente que surge de la emisora hacia, decimos, el colector es la intensidad de difusión, diferencia de concentración, ¿no? Y en este caso, decimos, ¿no?, esas regiones estarán constituidas, decimos, ¿no?, por diferentes electroconductividad en N, la electroconductividad electrónica en el emisor, en la base electroconductividad, decimos, ¿no?, básicamente, decimos, estará constituida, decimos, ¿no?, las partículas mayoritarias son los huecos, ¿no?, ¿no es cierto, no? Y obviamente, decimos, ¿no?, en el colector también las partículas primarias serían los electrones, decimos, ¿no?, producto, decimos, de la mezcla, en todo caso, ¿no? Ya. Pero si bien es cierto que necesitan, es decir, que hay una intensidad pero es mínima, ¿no?, que en este caso se considera, decimos, ¿no?, microamperos con mayor razón, si es que la intensidad ha sido, decimos, ¿no?, descompensada en favor de la intensidad, decimos, de difusión, en todo caso, ¿no? Le habíamos indicado entonces, ¿no?, de que el principio de trabajo, decimos, ¿no?, está constituido de que
con la tensión, decimos, ¿no? Directa en la capa de transición del emisor, ¿no? En la parte, decimos, del circuito, decimos, de entrada, radicalmente, ¿no? Radicalmente, ¿no? El circuito de entrada, ¿no? Radicalmente. Entonces, con esa tensión, decimos, ¿no? En la capa de transición, decimos, del emisor, decimos, ¿no? Dice que radicalmente, ¿no? Influye, ¿no? Radicalmente, ¿no? Influye en el circuito, decimos, de entrada, ¿no? A la corriente del colector. ¿De qué forma, en todo caso, no? Entonces, de esa forma, decimos, la tensión, base emisor, decimos, ¿no? De la tensión de entrada, decimos, ¿no? Comanda, dirige, dice, ¿no? A la corriente del colector. Entonces, la corriente del colector, ¿no? Entonces, eso significa entonces que ahí está fundamentada, decimos, ¿no? la amplificación, el fenómeno de la amplificación de las magnitudes eléctricas. Amplificación de las magnitudes, decimos, eléctricas. Hasta ahí, a ver, jóvenes, preguntas. Preguntas, jóvenes. Eso significa, ¿no? Viendo, decimos, ¿no? En la pizarra, ¿no? Que el proceso físico en los transistores, decimos, bipolares, sucede, decimos, de la siguiente forma. Si amplificamos, aumentamos la tensión de entrada, ¿no? Directa, U base emisor, decimos, ¿no? U base emisor, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? La barrera de potencial de la capa de transición del emisor, decimos, ¿no? La barrera potencial, decimos, ¿no? Disminuye en la capa de transición del emisor, decimos, ¿no? Y correspondientemente aumenta, ¿no? A través de esta capa de transición la intensidad de difusión. La intensidad, decimos, ¿no? Del emisor. Los electrones, a través de los electrones se inyectan, ¿no? Del emisor a la base. Se inyectan del emisor a la base, decimos, ¿no? Y entonces, y gracias a su difusión, decimos, ¿no? Esos electrones, decimos, ¿no? Esos electrones traspasan, ¿no? A través, decimos, ¿no? De la base hacia el colector, hacia la capa de transición del colector. Aumentando de esta forma, decimos, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? Del colector. Reitero además, decimos. Entonces, dice, ¿no? Que el producto, decimos, ¿no? De que aumenta la tensión, decimos, ¿no? De la capa de transición, decimos, ¿no? Del emisor, del base emisor, por eso se denomina capa de transición del emisor y polaridad directa. Al aumentar entonces tensión, eso uno, decimos, ¿no? Disminuye, decimos, la barrera de potencial, ¿no? Entonces, aumentando, decimos, aumentando de cosas, decimos, ¿no? La intensidad de difusión, o sea, inyectando los electrones, decimos, ¿no? hacia la base, decimos, ¿no? Y a través, decimos, de la difusión, porque la intensidad de difusión, decimos, ¿no? Llegan, decimos, ¿no? A aumentar la intensidad del colector, a pasar a través, decimos, ¿no? De la capa de transición del colector. Y debemos darnos cuenta, decimos, ¿no? De que esa dirección de esa corriente, decimos, de difusión es colineal con la intensidad original, decimos, ¿no? De Drake, ¿no? De que es de base, sería emisor. Pero ese es minúsculo, microampere en todo caso, ¿no? Pero eso indica que debido, decimos, ¿no? Al gran campo eléctrico, a la capa de tensión del colector, son extraídos por el colector además, ¿no? Entonces aquí existe una especie, decimos, ¿no? De simbiosis, decimos, ¿no? Donde la intensidad, decimos, ¿no? Del emisor, que inicialmente es de difusión, se convierte en intensidad de Drake.
todo caso, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Analicen ese caso y preguntas, jóvenes. A ver, preguntas. Por eso pues, nos mostró, digamos, estas cargas, ¿no? Que tienen un campo eléctrico grande, un potencial de campo eléctrico, ¿no? Que extraen los electrones. Algunos dirán, sí, pero ¿por qué lo extraen? Porque es la misión, decimos, ¿no? Del colector, el de extraer, decimos, ¿no? De la base, partículas que son para la base secundaria, extrae esas partículas secundarias, decimos, hacia el colector. ¿Cierto, no? Porque el colector, decimos, ¿no? Extrae solo las partículas secundarias, la intensidad de Drake, ¿no? Prueba ello que la intensidad de Drake, decimos, ¿no? Inicial, decimos, ¿no? Sin tener en cuenta, decimos, los electrones de difusión del emisor, decimos, tiene esta dirección, base, hacia, a través de la capa de del colector, hacia el colector. Pero son tan constituidos por partículas secundarias, ¿no? Que es el electrón, ¿no? Y el hueco que va del colector hacia la base, ¿no? Pero el electrón va de la base hacia el colector, coincidiendo con la dirección, decimos, ¿no? De los electrones, decimos, ¿no? Del emisor, de los electrones de difusión. Entonces, si extraes a esas partículas secundarias, que son los electrones, entonces va a extraer, decimos, también los electrones, decimos, ¿no? Del emisor. De ahí está la simbiosis, decimos, ¿no? Inicialmente eran partículas, decimos, ¿no? De originales, decimos, ¿no? De la difusión, producto, decimos, ¿no? Que con esta tensión, decimos, de entrada se ha bajado, ¿no? De la barrera potencial, y entonces ha determinado, decimos, ¿no? El resurgimiento de la intensidad, decimos, de difusión, el aumento de la intensidad de difusión, el aumento de introducir, inyectar electrones, decimos, del emisor, decimos, ¿no? A la base. Y esos a su vez son extraídos por el colector, decimos, porque para ellos están en ese régimen de extracción. Se vuelve intensidad, decimos, de Drake, ¿no? Son extraídos por el colector, entonces. Y para el normal funcionamiento, decimos, sabemos, decimos, para evitar que haya una recombinación acá, la concentración, decimos, de hueco aquí es pequeña en comparación en N y en P, por un lado. Y por otro lado, decimos, ¿no? La resistencia a la base es pequeña, la resistencia transversal que la longitudinal, de hecho, su resistencia es pequeña a diferencia de la transversal, ¿no? Porque la longitudinal, su resistencia, por la forma, decimos, ¿no? De una película delgada, que es la base, decimos, ¿no? Es simplemente un área, ¿no es cierto? Un área amplia en comparación de la resistencia, ¿sí? Para la intensidad de la base, que es una película delgada, es como un conductor delgado, ¿no? De pequeña sección. Entonces, tiene mayor resistencia, ¿no? La resistencia, decimos, ¿no? Transversal es mayor que la resistencia longitudinal. Eso, ¿para qué? La intensidad, decimos, de la base no crezca, ¿no? Haya menos recombinación. Eso por menor, decimos, ¿no? Concentración. De tal forma que entonces, que ahí tenemos, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, decimos, ¿no? Si esta una de ellas, decimos, ¿no? Que la intensidad, decimos, del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector. Pero, ¿no? De acuerdo, decimos, ¿no? A la concentración pequeña, uno, y a sus dimensiones, decimos, ¿no? Como una película delgada, se hace que la intensidad de la base mucho menor a la intensidad, decimos, ¿no? Obviamente, ¿no? Deberá ser mucho menor a la intensidad, decimos, ¿no? Del colector. Por lo tanto, la intensidad del emisor deberá ser similar a la intensidad del colector, lo cual significa un normal régimen de trabajo, decimos, ¿no? Del transistor. ¿Preguntas, jóvenes? Porque imagínense, si va a crecer la intensidad de la base, entonces el rol que tiene que desempeñar en el circuito, decimos, de entrada, es el de controlar
las magnitudes eléctricas del circuito de salida en todo caso, ¿no? Y aparte de eso, al pasar la intensidad, decimos, del colector por, internamente, al pasar la intensidad, decimos, ¿no? Por la capa de transición del colector, disminuye, decimos, ¿no? La resistencia de la capa de transición del colector, aumentando la distribución, decimos, ¿no? En favor, decimos, ¿no? De la capa de transición del emisor, decimos, ¿no? La distribución de la tensión, decimos, ¿no? De salida E sub 2. Porque la tensión de salida se divide, decimos, ¿no? En las caídas de tensión, tanto en la capa de transición del colector, así como en la capa de transición del emisor. Entonces hay una especie, decimos, de retroalimentación, decimos. Disminuye la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición del colector, y obviamente como la sumatoria debe mantenerse constante, va a ser esa disminución, va a ser a favor de la capa de transición del emisor, decimos, ¿no? Y entonces al aumentar la resistencia de capa de transición del emisor, entonces aumenta, o sea, disminuye su barrera potencial, aumenta la intensidad del emisor. Obviamente ese es un efecto, decimos, peligroso que hay que saberlo controlar en todo caso, decimos, ¿no? Para evitar, obviamente, un excesivo, decimos, ¿no? Aumento de la intensidad de difusión y que salga de fuera de control. Eso más adelante. Ya hemos explicado cómo debe ser, decimos, ¿no? La resistencia, decimos, ¿no? De la base, ¿no? Una película delgada y con menor, decimos, concentración. A eso de evitar, decimos, ¿no? De que en la capa de transición, evitar de manera base, en la base, ¿no? Estos electrones que pasan, decimos, de manera momentánea, porque ¿cuál es el objetivo de la base? De retener momentáneamente, decimos, ¿no? Las partículas que son para ellas secundarias, decimos, ¿no? A objetos que el colector las extraiga, ¿no? Y con menor, decimos, obviamente, concentración de huecos, a eso de evitar, ¿no? De disminuir la recombinación. Porque el momento que se recombina, decimos, ¿no? Acá, decimos, un par de portadores de carga, ¿no? Un electrón o un hueco, decimos, ¿no? En la base, eso va a servir para permanecer, decimos, ¿no? Para la concentración de huecos, decimos, en la base, deberá de salir un electrón que formará parte de la intensidad, decimos, ¿no? De la base. Imagínense entonces, si va a crecer la base, ¿no? Proporcionalmente, entonces, ¿no? La intensidad del colector se va a mantener, va a disminuir, y la capacidad, decimos, ¿no? De comandar, la capacidad, decimos, ¿no? De controlar, decimos, las magnitudes eléctricas del circuito de entrada por el circuito del circuito de salida, por el circuito, por la magnitud eléctrica del circuito de entrada, básicamente, decimos, ¿no? Por la tensión de la fuerza electromotriz, va obviamente a disminuir y va obviamente, decimos, ¿no? A salirse del rango de trabajo de su aplicación el transistor, en todo caso, ¿no? Estamos hablando en este caso de la intensidad constante, ¿no? Porque este inicialmente es un desplazamiento, ¿no? Porque aquí se debe conectar la señal que se va a amplificar. Y acá se debe conectar la carga, ¿no? Receptora, decimos, ¿no? Receptora, decimos, ¿no? De la amplificación, decimos, ¿no? De la señal de entrada, ¿no? Que es un beneficio de la señal de salida. Ya, jóvenes, ¿está claro? Veamos ahora, decimos, ¿no? Para determinar, decimos, de manera, decimos, ¿no? Numérica, decimos, ¿no? La eficiencia, decimos, ¿no? El rendimiento, su título, coeficientes alfa y beta. Pero eso se queda para el miércoles. ¿Está bien, jóvenes? Hasta el miércoles, jóvenes. Listo, ingeniero. Hasta luego. Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.